Bueno, vamos a ir con el ejercicio número C. Escribir un programa que calcule el área y perímetro de un rectángulo. Bien, el perímetro se calcula 2 por lado A más 2 por lado B, sí que es la suma de todos sus lados. O bien lado A más lado B más lado C más lado D. O bien tenemos de esta manera, ¿sí? 2 por lado A, 2 por lado B. Después la base es lado A por lado B, que es base por altura. Bien, si nosotros nos venimos al editor profesional de diseño gráfico, ¿sí? Del Paint, tenemos, bueno, la base, la altura, ¿sí? Y lo mismo acá. Son todos los lados son iguales. O sea, el lado A y el lado C son iguales entre sí. El lado B y el lado D son iguales entre sí. Ok, bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, ¿sí? Definir lado A, lado B, base, perímetro y base, ¿sí? Como real. Ok, vamos, antes de empezar con el algoritmo, vamos a definir entonces cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Nos dice escribir un programa que calcule el área y perímetro de un rectángulo. O sea que, a ver, ¿qué planteamos nosotros? ¿Qué queremos llegar a realizar un programa que calcule obviamente el área y el perímetro de un rectángulo? Bueno, entonces, nosotros no tenemos acá los valores, ni de sus lados. No tenemos los valores de los lados del rectángulo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a primero establecer cuáles son los datos de entrada, ¿sí? Vamos a poner acá datos de entrada. Sabemos que como no tenemos las medidas, alguien las tiene que ingresar por teclado. Entonces, ¿quién las va a ingresar por teclado? El usuario. Entonces, como el usuario las ingresa por teclado, son datos de entrada. Entonces va a ingresar el valor de los lados. Lado A, lado B. ¿Sí? Esas son las dos variables que vamos a utilizar para este ejercicio. Bien. Y tenemos que calcular, por ende también mostrar, el área y el perímetro. ¿Sí? Yo acá puse base, en realidad es área. Bien. El área y el perímetro, ¿sí? Son datos que se van a mostrar en pantalla, por ende son datos de salida, ¿sí? Área, perímetro. Listo. Entonces tenemos definido lado A, lado B, área y perímetro, o bueno, perímetro y área. Me gusta más como queda área y perímetro. Listo. Lo vamos a hacer como real porque como nosotros no tenemos los datos precisos, ¿sí? No sabemos con qué datos va a trabajar el usuario, por ende vamos a trabajarlo con datos de tipo real y que el usuario elija lo que quiere. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a pedirle al usuario que ingrese los valores. Vamos a escribir, por favor, que ingrese un valor, ingrese el valor de un lado del rectángulo, ¿sí? O de uno de los lados. Ahora vamos a poner leer lado A para que el valor que se ingrese se almacene dentro del lado A. Vamos a copiar esto, más fácil, ¿sí? Yo les recomiendo que lo escriban para que se vayan acostumbrando a la sintaxis. De uno de los lados vamos a poner, en vez de uno de los lados, vamos a poner de la base del rectángulo, ¿sí? Y acá sí, uno de los lados del rectángulo. Entonces acá vamos a poner lado B. Si bien son todos lados, ¿sí? Lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, arriba, lado superior y lado inferior, para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner perímetro va a ser igual a 2 por lado A más 2 por lado B, ¿sí?
primero se van a ejecutar las multiplicaciones y después la suma. Vamos a escribir el perímetro del rectángulo es de perímetro centímetros, ¿sí? Ahora, acá evidentemente me dice tengo un problema porque no concatené, ¿sí? Ahí está. Y vamos a copiar, voy a copiar esto y vamos a poner el área del rectángulo es de, y acá pongo área. Listo. Si yo ejecuto esto, ¿sí? Ustedes ya entienden cómo funciona, si vieron los videos anteriores, lo expliqué todo. Vamos a poner que es 5 y 2, ¿no? Entonces me dice que el rectángulo de 14 centímetros y el área del rectángulo es de 0. ¿Por qué me pone esto? Porque yo no calculé el área. Entonces vamos a poner que área sea lado A por lado B. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Vamos a poner que es 5 y 2. Y el área del rectángulo es de 10 centímetros. Bien. Ok. Este sería el ejercicio que hay que hacer. Así de sencillo. No hay mucha ciencia en esto. ¿Sí? Nosotros después lo podemos hacer un poquito más complejo. Por ejemplo, te voy a mostrar otra alternativa para que quede bonito, pero esto quedaría mucho mejor con un case o con un mientras, un ciclo mientras. Pero como todavía no lo vimos, no importa, no lo voy a poner así, pero sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, ¿sí? O sea, definir. De hecho, mira, esta la vamos a dejar así como está, las definiciones por el momento, y le vamos a sumar una variable más que sea menú. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner escribir, por favor ingrese una opción, como para que quede más lindo, ¿no? Y vamos a poner acá escribir 1 o ingrese 1 para obtener el área. Escribir ingrese 2. Ya. Escribir ingrese 2 para obtener el perímetro. ¿Sí? Listo. Genial. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a poder leer menú. Ok. Acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner vamos a poner sí, no, vamos a ver sí, vamos a darles una condición, menú es igual a 1, entonces vamos a poner que base escribir el área del rectángulo es de, concateno con área y concateno acá con otra cadena de caracteres consecutivos, o con otra cadena. Yo estoy acostumbrado a decir con unos string, ¿sí? Por eso es que por ahí lo digo de esa manera medio pedorra, pero bueno. Pongo acá centímetros. Listo. Ahora habría que hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, pero esto vamos a poner fuera del sí. Vamos a poner acá que área va a ser igual a lado A por lado B, ¿sí? Y perímetro va a ser igual a 2 por lado A más 2 por lado B, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Me va a decir que ingrese 1 para obtener el área. En este caso vamos a obtener el área. Me va a decir que el área del rectángulo es 0. ¿Por qué? Porque yo me olvidé de poner acá el valor, ¿sí? Me olvidé de poner acá. Entonces vamos a poner vamos a poder leer menú acá. Vamos a copiarlo acá, ¿sí? Entonces una vez que ya tenemos el menú, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Vamos a poner escribir ingrese un valor para el lado A
leer lado A, escribir, ingrese un valor para el lado B. Y acá leer lado B. ¿Sí? Ahora sí. Bien, me está faltando un punto y coma. Listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un 1. Me va a pedir que ingrese un valor para el lado A. Vamos a poner un 5. Y acá vamos a poner un 2. Y acá tenemos el área rectángulo es de 10 centímetros. ¿Sí? Bien. Nos faltaría ahora otra condición en la cual establezcamos, ¿sí?, si menú es igual a 2, escribir el área del rectángulo. Bueno, el perímetro sería del rectángulo es de perímetro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a poner, por ejemplo, quiero que sea el 2, entonces vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 2, y me dice que el área el perímetro del rectángulo es de 24 centímetros. ¿Sí? Listo, si yo pongo 5 y pongo 2, me va a decir que, ay, me equivoqué. Esto después lo vamos a arreglar, no hay problema. Esto se puede arreglar, pero vamos a hacerlo por el momento. Vamos a poner la opción 2, 5 y 2, y me va a decir que el perímetro del rectángulo es de 14 centímetros. El programa funciona, ¿sí? Bueno, en otro video voy a mostrar cómo arreglar esto, cómo mejorarlo un poquito más, porque si se fijan yo puedo agarrar y poner, por ejemplo, un 5, un 4, y la opción 4 no existe, ¿sí? Por eso les digo, con un case esto se podría llegar a hacer mejor, o mejor dicho, con un ciclo mientras se podría llegar a hacer mucho mejor, pero bueno, en este caso, como todavía no se vio el ciclo mientras, lo vamos a dejar así. Próximo video vamos a mejorar un poquito esto.